Buenos días, jóvenes, sean bienvenidos a la unidad temática 6 del área de religión. Recuerden que mi nombre es Elizabeth Meneses, docente del área en los grados sextos. Retomaremos la unidad temática 6 desde la retroalimentación propuesta desde el tema de el pecado y cómo éste rompe la relación de Dios con el hombre. Recordemos que este tema ya había sido trabajado durante el periodo, pero dadas las necesidades de algunos compañeros que presentaron debilidades en la comprensión del mismo, nuevamente entonces retomaremos el tema para profundizar un poco más sobre este y aclarar las dudas que sean necesarias. Continuaremos entonces con la presentación directa del tema. Recuerden estar atentos durante la explicación para que podamos entonces obtener mejor y mayor aprendizaje. El pecado rompe la relación de Dios con el hombre. Recordemos entonces que el pecado se considera o es definido como todo aquel comportamiento que transgrede la norma de Dios. Sabemos muy bien que la voluntad de Dios está definida en sus mandamientos. Cada vez que el ser humano tiene un comportamiento que ofende a Dios, un comportamiento que va contra su voluntad, un comportamiento de desobediencia, está pecando contra Dios. Cuando esto sucede, debemos tener claridad de que es el ser humano el que genera toda la condición de alejarse de Dios. No es Dios el que genera esa ruptura. Somos nosotros quienes rompemos nuestra relación con Dios en el momento en que decidimos pecar. Somos nosotros quienes al transgredir la ley de Dios decidimos estar lejos de Él. Sin embargo, sabemos que a través del sacramento de la confesión podremos entonces subsanar este pecado y pedir perdón para nuestra reconciliación con Dios. Desde el principio Dios ha sido claro en cuanto a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos leyes explícitas, tales como los 10 mandamientos. Dios nos ha dado esas leyes para nuestro beneficio, es decir, que todas estas leyes indican cuál es el comportamiento apropiado del hombre para estar en gracia con Dios. Pero cuando nosotros desobedecemos este comportamiento, estamos ignorando su ley. A veces lo hacemos consciente o inconscientemente, guiados por una actitud de rebeldía, y es precisamente esa rebeldía la que nos lleva a cometer pecados. El corazón rebelde es en realidad un corazón orgulloso y quiere probar que sabe más que Dios, que es capaz de hacerlo todo absolutamente solo, que no necesita de Dios para solucionar sus problemas, y de esta manera intenta hacer todo desde sus propias fuerzas y lamentablemente termina cometiendo comportamientos que lo alejan de Dios. Recordemos bien que el pecado tiene una clasificación principal en la cual podemos definir el pecado grave o mortal y el pecado venial. El pecado grave mortal es aquel que separa a la persona de la amistad con Dios o intensifica el alejamiento que la persona ya tiene respecto a Dios. Implica un pecado que se hace con suficiente conocimiento y libertad. La consecuencia es la pérdida de la gracia y la participación de la vida divina que Cristo nos mereció. Recordemos entonces que dentro de los pecados mortales estamos directamente rompiendo nuestra relación con Dios, y esto implica que nosotros, bajo un conocimiento de nuestros comportamientos, decidimos transgredir esa ley, y pues la consecuencia es la pérdida del reino de Dios.
completamente nosotros nos alejamos. El pecado grave o el pecado mortal es aquel que se considera dentro de la Iglesia Católica un pecado que debe de ser confesado para poder ser subsanado. Igualmente, entonces encontraremos que este pecado se llama mortal porque produce la muerte de la propia alma a la gracia y a la vida divina. De esta manera, el hombre está matando su espíritu para poder obtener ese reino de Dios o para poder llegar al reino de Dios. Ahora vamos a encontrar el pecado venial. Esta es una ofensa que no rompe la relación con Dios, no produce la muerte de la propia alma, pero sí debilita su relación. Quien no lucha contra estos pecados se hace más vulnerable al pecado mortal. Se trata de una negligencia o vacilación o tropiezo en el seguimiento de Cristo. Podríamos decir que entonces esos pecados veniales demuestran nuestra debilidad frente a la fe, cuando aún conociendo nuestros mandamientos o nuestras leyes ya contempladas dentro de la Biblia, continuamos con algún tipo de conductas que nos llevan entonces a pecar. Y si bien estos pecados no son graves o mortales, pueden ser la puerta para que se conviertan en pecados mortales. Recordemos un ejemplo claro que ya habíamos trabajado, en el que hablábamos de el pecado que se define desde la mentira. Está propuesto entonces desde el mandamiento no mentir. Ahora, cuando mentimos y vemos cómo esta situación afecta directamente a una persona y obviamente destruye su dignidad humana, estamos cometiendo un pecado grave o mortal. Ahora, si la mentira que la persona está diciendo, en este caso, no está alterando la vida de otra y no está llevando a una consecuencia grave, no está recurriendo, no está cayendo en un pecado grave o mortal, sino en un pecado venial. Pero lamentablemente, las personas que comienzan a mentir difícilmente pueden controlarlo y por ende pueden terminar cometiendo un pecado grave o mortal. Ahora miremos cuáles son los pecados capitales que están muy asociados precisamente a esos pecados veniales. Los 7 pecados capitales son una clasificación de los vicios mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo para educar a sus seguidores acerca de la moral cristiana. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen a muchos otros pecados. Es decir, que estos pecados capitales son la puerta precisamente para que a partir de estos comportamientos el ser humano comience a tener otros que están asociados directamente entonces a los pecados mortales. Esos 7 pecados capitales son los más asociados al comportamiento del individuo, por los que generalmente en condición de socialización con los demás podemos identificar. Entonces encontramos como primer pecado la lujuria, y son los pensamientos que se consideran impuros por su excesiva naturaleza o compulsión sexual excesiva o un deseo sexual desordenado e incontrolable. En la actualidad se considera lujuria a la compulsión sexual o adicción a las relaciones sexuales. También entra en esta categoría el adulterio y la violación. Entonces miremos que actualmente podemos identificar varios casos en los que la lujuria
está presente como pecado capital en nuestras vidas, si bien mencionamos el adulterio y la violación como características principales o comportamientos principales asociados a la lujuria. Son cantidades de noticias que registran entonces la violación de menores e incluso de mujeres, el adulterio entre parejas que obviamente produce la ruptura matrimonial y pues también esos pensamientos impuros que conllevan precisamente a ese engaño y a esa falta de fidelidad en las parejas. Ahora entonces continuemos con la gula. La gula es la glotonería, el consumo desmedido de alimentos y bebidas. Es el vicio por comer de manera irracional, de forma voraz, o pagar altos precios por alimentos y bebidas a consumir. La gula entonces es otro de los comportamientos asociados a los pecados capitales y podemos identificarlo eh, con aquellas personas que a pesar de ya estar saciados, de ya haber comido, de físicamente poder sentirse llenos, continúan comiendo solo porque sienten gusto o placer en el momento en que consumen determinado alimento. Entonces, lo que está haciendo es que está consumiendo muchos más alimentos de los necesarios y esto es considerado como gula, ¿cierto? Vamos entonces al tercer pecado considerado dentro de estos pecados capitales y mencionamos la avaricia. La avaricia o codicia es un pecado de exceso, al igual que la lujuria y la gula, pero por el deseo de poseer bienes materiales y riquezas. Los avaros quieren tener grandes cantidades de objetos que sobrevaloran incluso sin importar los medios por los cuales puedan obtenerlos. Entonces la avaricia es esa necesidad continua de querer tener bienes materiales, ¿cierto? Pueden ser electrodomésticos, pueden ser celulares, pueden ser televisores, puede ser dinero, eh, todos aquellos bienes materiales y riquezas que obviamente le darán un beneficio económico. Ahora, estas personas tienden a eh, cometer otro tipo de comportamientos para poder eh, saciar esa necesidad también de avaricia. Entonces pueden recurrir a el robo, que también está considerado entonces dentro de uno de los pecados mortales. Ahora vamos a encontrar entonces la pereza. La pereza es la falta de estímulo, de deseo, de voluntad para atender a lo necesario e incluso para realizar actividades creativas o de cualquier índole. Es una congelación de la voluntad, el abandono de nuestra condición de seres activos y emprendedores. Lamentablemente es uno de los que más es asociado a los comportamientos humanos y podemos identificarlo fácilmente en muchas personas. Vemos jóvenes con falta de estímulo en la realización de sus trabajos, en la realización de sus tareas, de sus responsabilidades en casa. Obviamente también vemos adultos con una condición asociada a la pereza y se pueden asociar a otro término que suelen utilizar para, no sé, tratar de disfrazar el término de pereza y utilizan el término de desaliento. Y es que me siento cansado, es que tengo desaliento, pero en realidad esta persona solo está tratando de ocultar su pecado, que es directamente la pereza. De allí la necesidad a que nosotros nos convirtamos en seres productivos, en seres emprendedores capaces de realizar las actividades que se nos proponen en cualquier contexto de nuestras vidas. Pueden ser familiares como las responsabilidades de nuestro hogar, pueden ser escolares como las tareas asignadas por los diferentes docentes. Miren que desde aspectos muy simples podemos llegar a irrumpir en pecados que se convertirán
en pecados mortales. Como quinto como quinto pecado tendremos entonces la ira, que es el sentimiento descontrolado y desmedido que genera la rabia o el enojo. La ira conlleva negar una realidad, a la impaciencia, a ser discriminante e incluso a tomar justicia propia y no ajustarse a los reglamentos legales. Cuando una persona actúa por ira, no sabe controlarse, no puede controlar sus impulsos, actúa precisamente con impulsividad y al actuar de esta manera no está siendo racional y puede cometer algunos pecados también asociados a pecados graves o mortales. En este caso entonces podríamos retomar pecados como robar o como matar. Cuando las personas están enceguecidas por la ira, lamentablemente cometen homicidios. Podemos ver que en nuestro país son muchos las noticias relacionadas con feminicidios en las que hombres han asesinado a sus esposas por escenas de celos en las que pues ellos consideran que fueron infieles y terminan en asesinato. Claro está que estaban asociados directamente al pecado capital de la ira. Ahora tenemos el sexto pecado, que es la envidia. La envidia o celos es el deseo de poseer lo que otras personas tienen, en algunos casos por considerar que aquello les hace falta en sus vidas. Es un vicio que lleva a desear el mal ajeno y genera tristeza cuando se ve el bienestar de los demás. Ahora entonces miramos que dentro de nuestra cotidianidad podemos encontrar este comportamiento con nuestros amigos, compañeros de estudio o con, con nuestras relaciones familiares. Es fácil identificar la envidia o los celos porque estos pueden generar una ruptura en nuestra relación con el otro. Podemos identificar los celos como, los celos o la envidia, ¿cierto? Como esa necesidad de querer tener lo que el otro tiene. Todo aquello que implica poseer lo que otra persona ya ha adquirido con su trabajo. Pero ante esa necesidad nosotros nos cegamos y quisiéramos entonces obtenerlo simplemente sin trabajo y esfuerzo. Genera entonces rabia también el hecho de no tener lo que la otra persona tiene y por ende entonces estamos cayendo en varios pecados capitales que pueden llegar a convertirse en pecados mortales. Ahora, la soberbia, que es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor, atractivo e importancia ante los demás, se le considera uno de los pecados más serios. Las personas soberbias se caracterizan por considerarse superiores a quienes les rodean por sus acciones y conocimientos. El narcisismo o vanidad es una manera de ser soberbio. Entonces retomamos la soberbia como aquel comportamiento en el que actúan las personas tratando de estar por encima del otro sin importar las necesidades del otro. Somos soberbios en el momento en que intentamos resaltar negativamente a nivel social. Puede ser a través de nuestras acciones o porque con comportamientos vanidosos intentamos resaltar o resaltar dentro de ciertas relaciones, queremos sobresalir siendo siempre los más llamativos o los mejores. Ahora entonces vamos a explicar cuál es la forma en la que podemos llegar a esa reconciliación y a la gracia de estar nuevamente en paz con Dios. Y esta está revelada a través de Jesús. El camino para llegar al perdón será entonces precisamente la aceptación de Jesucristo. Dios encarnado vino al mundo para que todos podamos tener la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a morir en la cruz
y llevar nuestras culpas para que a través de sus sacrificios nosotros podamos tener vida eterna. De allí la necesidad de que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro verdadero Salvador y dispongamos nuestros corazones para realmente arrepentirnos de todos nuestros pecados y todos esos comportamientos que nos separan con Dios para poder estar en gracia con Él. Entonces, de esta manera hemos culminado la explicación teórica de nuestra unidad temática 6 de la retroalimentación correspondiente al tema del pecado y cómo éste rompe la relación de Dios con el hombre. Los invito entonces a participar del foro y de igual manera estar atentos a la realización de la actividad evaluativa central y también a participar de la visualización de los contenidos de profundización.